Sofía era una joven sencilla y soñadora que pasó meses sacrificando cada pequeña alegría para hacer realidad su gran sueño, su primer viaje escolar. Al aventurarse lejos de casa por primera vez, creyó que al regresar encontraría todo igual. Pero lo que encontró fue la mayor traición que alguien podría sufrir de su propia familia. Su habitación, su refugio, su historia, su vida, había sido borrada sin previo aviso. Su madre, su padre e incluso su propia hermana la habían tratado como si nunca hubiera existido. Y por si fuera poco, 3 meses después, sus propios padres la arrastraron a los tribunales con una acusación cruel e infundada. Esta es la verdadera historia de Sofía, la niña que lo perdió todo en una sola tarde, y que, a pesar de ser rechazada, humillada y traicionada, encontró dentro de sí misma la fuerza para levantarse y construir un futuro que nadie más podría arrebatarle. Prepárate, porque después de escuchar lo que le hicieron, nunca volverás a ver el concepto de familia de la misma manera. Aquella fría mañana de lunes, volví a casa después de mi primer viaje escolar. Había ahorrado durante meses para ir. Vendí pulseras que yo misma había hecho, di clases particulares, dejé de salir con mis amigos. Era mi sueño, viajar sola, sentir un poco de libertad, y lo conseguí. Incluso con las náuseas del autobús, las dificultades y las noches incómodas en colchones duros, sentí que estaba viviendo. Era el comienzo de algo más grande. Estaba segura, pero en el fondo jamás imaginé que al regresar, lo que me esperaba era el comienzo de un dolor mucho mayor que cualquier añoranza que hubiera sentido durante esos días fuera. Tiré la maleta al suelo en cuanto entré en casa, sintiendo un extraño alivio, como si por fin pudiera respirar. Murmuré para mí misma: hogar, dulce hogar, con una sonrisa cansada. Todo parecía normal a primera vista. El olor a incienso de mi madre aún flotaba en el aire. La risa de mi hermana resonaba en algún lugar de la casa. Pero algo andaba mal, una sensación inexplicable. Era como si el aire fuera más denso, más pesado, más incómodo. Mi corazón se aceleraba sin motivo aparente mientras subía las escaleras, ansiosa por tirarme en la cama y contárselo todo a mi abuela. Cuando abrí la puerta de mi habitación, sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. Las paredes estaban cubiertas de cuadros y pinceles. Mi cama había desaparecido. En su lugar había un caballete gigante y latas de pintura esparcidas por el suelo. Era como si mi espacio se hubiera borrado de la existencia. Mi habitación ya no estaba. Me quedé allí, sin poder moverme, intentando descifrar si estaba soñando o si esto era real. Sentía un escozor en los ojos, pero me obligué a no llorar. ¿Cómo podían hacer esto sin siquiera avisarme? Oí pasos detrás de mí y me giré lentamente. Mi madre apareció en la puerta, con los brazos cruzados, con esa expresión fría que tan bien conocía. Tu hermana necesitaba espacio. Estuviera poniendo al día del tiempo. Un momento después, vi a mi hermana Clara con un mono manchado de pintura, sonriendo como si nada hubiera pasado. Y entonces llegó la frase que se me quedó grabada: «No seas egoísta», dijo mi padre, apareciendo con una taza de café en la mano. Ninguna explicación previa, ninguna disculpa. Para ellos, mi existencia se había vuelto desechable. No discutí, no grité, no supliqué. Simplemente saqué las llaves del bolsillo y las dejé caer sobre la mesa de la entrada. El sonido metálico resonó por la casa, rompiendo el silencio como una despedida que nadie quería oír. Me alejé sin mirar atrás. Cada paso que daba parecía una tonelada, como si dejara atrás no solo una habitación, sino toda mi historia. Al llegar a la calle, el viento frío me azotó la cara, pero dolió menos que la sensación de ser arrojada por la misma persona que se suponía debía protegerme. Durante los siguientes meses, viví en casa de mi abuela. Dormía en el estrecho sofá de la sala.
rodeada de almohadas viejas y el fuerte olor a medicina. Trabajaba doble turno en una cafetería para ganar dinero, y siempre que podía, fantaseaba con tener una nueva habitación, una nueva vida, un lugar que fuera realmente mío. Mi abuela, aunque estaba frágil y enferma, era mi refugio. Cada taza de té que me preparaba parecía decir, aún me tienes. Y eso era suficiente para seguir adelante, al menos hasta el día en que las cosas se empeoraron. Una mañana, entre un café frío y cuadernos garabateados, recibí una carta extraña. No reconocía al remitente. El corazón me latía con fuerza al abrir el sobre. Al leer las primeras líneas, sentí que se me caía el suelo. Mis padres me estaban demandando. La acusación: maltrato financiero a personas mayores. No podía creerlo. Era tan absurdo que parecía un mal chiste. Me senté en el suelo de la cocina con las manos temblorosas, intentando encontrarle sentido. Pero no tenía sentido, solo dolor. La cabeza me daba vueltas. Nunca le había quitado dinero a mi abuela, nunca. Al contrario, solo la ayudaba, con la compra, las medicinas, pagando las cuentas. Nunca le pedí un céntimo para mí. Ver esas palabras escritas con frialdad fue como una puñalada por la espalda. Ya me habían echado de casa sin avisar. Ahora querían destruirme. Todo porque existía, todo porque quizás era una carga que ya no querían llevar. Mi abuela lloró cuando se lo conté. Su rostro arrugado se veía aún más frágil, pero me abrazó fuerte y me prometió: juntos saldremos de esto. Al día siguiente fuimos en coche a un pequeño bufete de abogados del barrio. El abogado, un hombre sencillo de barba canosa y ojos cansados, escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando terminé de contárselo todo, dejó escapar un profundo suspiro y dijo: no tienen ni idea de quién eres, y lo van a descubrir. Los días siguientes fueron una lucha. Temprano por la mañana, trabajaba en el café. Por la noche, recogía recibos, cartas, pruebas de mi inocencia. Cada audiencia era un nuevo intento de mis padres por humillarme, por pintarme de gorrona, pero cada pequeño detalle que demostraba mi dedicación a mi abuela era una victoria silenciosa, y me aferraba a estas pequeñas victorias como si fueran la última cuerda que me impedía caer al abismo. Por primera vez luchaba. Y no era solo por justicia, era por mí misma. Me sentía destrozada cada vez que entraba en esa sala. Mis padres estaban sentados al otro lado, tomados de la mano, como víctimas de una tragedia inventada. La primera vez que oí a mi madre decir que había manipulado a mi abuela para conseguir dinero, fue como si me hubieran dado una bofetada en público. Me miraban como si fuera una extraña, como si nunca hubiera formado parte de esa casa. Y lo peor fue saber que nadie en esa sala conocía nuestra historia. Para ellos, yo era solo una joven acusada de algo repugnante. Para mí, era alguien que luchaba por no ser borrada de su vida. El abogado me insistía en que mantuviera la cabeza alta, pero cada acusación me hería un poco más por dentro. Reviví mentalmente cada momento en que había ayudado a mi abuela, las veces que la recogía en la farmacia, los días que le cocinaba cuando estaba demasiado débil para levantarse de la cama. Ninguno de esos recuerdos parecía importar ante lo que decían. Sentía como si estuviera gritando en una habitación cerrada donde nadie quería oír la verdad. Solo quería que todo terminara, pero sabía que si me rendía, ganarían. Y yo ya había perdido demasiado. Algunas noches me tumbaba en el sofá de mi abuela y lloraba hasta quedarme dormida. No era solo tristeza, era un duelo silencioso por la familia que había perdido. No había vuelta atrás. Aunque el tribunal me declarara inocente, aunque se hiciera justicia, el amor que una vez creí existir había sido destrozado sin piedad. A veces, mi abuela se despertaba en mitad de la noche y se sentaba a mi lado, pasándome la mano por el pelo lentamente, sin decir palabra. Era lo único que me mantenía unida en este mundo destrozado.
Cada día en el tribunal me parecía una eternidad. Pero poco a poco, mi abogado empezó a desmentir las mentiras. Me mostró extractos bancarios y demostró que mi abuela era quien administraba su propio dinero. Testigos, vecinos que me veían cuidarla a diario, se presentaron para confirmar lo que siempre supe, que no había hecho nada malo. Aún así, el miedo nunca me abandonó. Incluso con pruebas, incluso con testigos, sabía que bastaba una decisión equivocada, un juicio injusto, y todo podía venirse abajo. El día del veredicto final, apenas podía levantarme de la cama. Sentía el cuerpo el doble de pesado, como si toda la tensión acumulada me retuviera. Pero mi abuela me tomó de la mano con una fuerza que ni siquiera sabía que aún conservaba. «Vamos juntos», dijo, y así lo hicimos. Sentados uno junto al otro en ese incómodo banco, esperamos como si aguardáramos una sentencia de vida o muerte. Mi abogado se pasó las manos nerviosamente por la corbata. Mis padres, al otro lado de la sala, parecían demasiado confiados, como si ya hubieran ganado. Mientras el juez comenzaba a leer su decisión, apenas podía oír bien. Mi corazón latía tan fuerte que parecía resonar en la sala. Pero entonces escuché las palabras que lo cambiaron todo. Los cargos son infundados. La joven actuó de buena fe y con una dedicación ejemplar. Cerré los ojos y sentí una oleada de calor. No era felicidad, todavía no. Era alivio. Un alivio tan profundo que pude solo respirar hondo y agradecer a Dios en silencio por seguir de pie después de todo esto. Mis padres salieron de la habitación sin mirar atrás, sin disculpas ni vergüenza, solo la ira escrita en sus rostros. Y en ese momento supe que ya no había lugar para ellos en mi vida. No era su hija, en realidad nunca lo fui. Solo era una pieza en su tablero, y cuando dejé de ser útil, me descartaron. Por mucho que doliera, había una libertad escondida en esa comprensión. Por primera vez, ya no tenía que intentar ser amada por alguien que no sabía amar. Salí de la sala con la frente en alto, no porque quisiera parecer fuerte ante los demás, sino porque, en el fondo, algo había cambiado. Sabía quién era, sabía de lo que era capaz, y, lo más importante, sabía que ya no necesitaba que nadie validara mi valía. Mi abuela caminaba lentamente a mi lado, e incluso sin decir nada, su sonrisa emotiva me lo dijo todo. No estaba sola, y nunca volvería a estarlo. Con el poco dinero que ahorré, alquilé un pequeño estudio cerca de la cafetería donde trabajaba. Era diminuto, apenas cabían una cama y una mesita, pero era mío. Por primera vez tenía un espacio propio, donde nadie podía echarme ni hacerme sentir invisible. En las paredes colgaba mis propias fotos, mis propios dibujos. Cada objeto, cada detalle de ese pequeño lugar era un logro silencioso, una prueba de que podía empezar de cero, aunque mi corazón aún estuviera lleno de cicatrices. Hoy, al mirar atrás, no siento rabia. Me siento triste, sí. Extraño lo que creía tener, pero sé que este dolor me formó. Me hizo comprender que la verdadera familia no se mide por la sangre, sino por la presencia, la lealtad, el amor verdadero. Reconstruí mi vida con mis propias manos, sin doblegarme ante la injusticia. Y si algo he aprendido es que a veces perderlo todo es la única manera de encontrarse a uno mismo. Mi abuela me acompañó todo lo que pudo. Su salud, frágil durante años, se fue deteriorando poco a poco. Cada tarde que pasábamos juntas, tomando té o viendo telenovelas antiguas, se volvió aún más preciada para mí. Ella era todo lo que me quedaba de mi antigua vida, el último puente entre quién era y en quién me estaba convirtiendo. Cuando enfermó definitivamente, dejé todos mis turnos en la cafetería para cuidarla a tiempo completo, no por obligación, sino porque se lo merecía, y también porque de alguna manera cuidarla era cuidarme a mí misma. El día que falleció,
Estuve sentada durante horas en la silla, junto a su cama, sosteniendo su mano fría sin poder soltarla. No lloré en ese momento. El dolor era demasiado grande para contener las lágrimas. Fue como si me hubieran arrancado un pedazo, pero al mismo tiempo sentí una inmensa gratitud. Ella me amó cuando a nadie más le importaba. Creyó en mí cuando incluso yo dudaba de mí misma. Y eso fue algo que nadie, ninguna demanda, ninguna traición pudo borrar. Después del funeral, volví a mi pequeño estudio. Abrí la cajita de recuerdos que me había dejado. Cartas viejas, fotos amarillentas, una pulsera de plata que le perteneció de joven. Y allí, solo en mi pequeño rincón, comprendí que el amor que me dio no terminó con su muerte. Permaneció conmigo. Permaneció en mis decisiones, en mi fuerza, en mi capacidad de seguir adelante. En ese momento me prometí que no dejaría que ese dolor me endureciera. Iba a vivir, por mí y por ella. Empecé a tomar cursos cortos, estudiando durante mis turnos en la cafetería. Ahorré dinero, planifiqué y luché. Cada logro era silencioso, pero enorme para mí. Un certificado por aquí, un ascenso por allá. Poco a poco, construía una vida de la que podía estar orgullosa. No fue rápido, no fue fácil, pero era real. Y cada paso estaba impulsado por el recuerdo de mi abuela, por el recuerdo de la chica que un día regresó de un viaje pensando que aún tendría una habitación a la que llamar hogar, y descubrió que, de hecho, tendría que construir su propio mundo desde cero. Hoy miro hacia atrás y entiendo todo lo que he vivido. Perder lo que creía mi hogar fue de hecho lo que me obligó a encontrar mi verdadero hogar, dentro de mí. El dolor que casi me destruyó fue el mismo que me moldeó. Y si pudiera volver atrás, aún sabiéndolo todo, lo haría todo de nuevo. Porque fue en esta lucha silenciosa, sudorosa y solitaria que descubrí quién soy realmente. Y esa es una victoria que nadie podrá arrebatarme jamás. Sofía perdió todo lo que creía su hogar, pero encontró en sí misma algo mucho más grande: coraje, fuerza y la verdadera definición de familia. Porque al final no es la sangre lo que nos define, sino quién nos apoya cuando todo lo demás se derrumba. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, deja un like para apoyar nuestro trabajo. Comenta abajo contándonos si alguna vez has pasado por algo similar. Comparte este video con alguien que necesite inspiración hoy y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia real como esta. Aquí cada cicatriz cuenta una historia y cada historia puede cambiar una vida.